Hola, buenas tardes. El día de hoy les venimos a hablar de la odontogénesis y mi grupo está conformado por Ana Ramos, Sandra Jiménez y yo, Angie Gómez. Les vamos a explicar la odontogénesis y sus 4 etapas de la manera más fácil. Sabemos que para que un diente se forme tiene que haber muchos cambios. Estos cambios van a iniciar en la 6ª semana del vientre. Y la primera manifestación será la diferenciación de la lámina dental a partir del ectodermo. Esta estructura es el epitelio bucal y está constituido por 2 capas, una superficial de células aplanadas y otra basal de células altas. El epitelio bucal se origina de la capa germinativa ectodérmica y el resto de las estructuras se originan del mesenquima. Estas capas del epitelio bucal están conectadas al mesenquima por la membrana basal. La mesenquima induce a las células basales de este epitelio bucal para que se multipliquen para formar 2 nuevas estructuras, la lámina dental o la lámina dentaria y la lámina vestibular. Aquí pueden observar que a partir del epitelio bucal hubo una proliferación de células y ya están formadas la lámina dental y la lámina vestibular. Las células que se forman en la lámina vestibular proliferan dentro del abdomen de la mesenquima y forman una hendidura que constituye el surco vestibular. Entre el carrillo y la zona dentaria respecto a la lámina dentaria van a formar los crecimientos epiteliales que corresponden a los dientes deciduos y también se forman los 32 gérmenes de los dientes permanentes, pero la única diferencia es el tiempo. Los 20 crecimientos de los dientes deciduos aparecen en la 8ª semana, que es el estadio de brote, que en un momento se les explico, y en el crecimiento epitelial de los 32 gérmenes permanentes aparecen alrededor del 5º mes de gestación. Cabe mencionar que un crecimiento epitelial solo formará un germen, no los 20, y los 32 gérmenes, un brote es individual para cada germen. Por lo tanto, estos crecimientos que se están formando sí en 4 etapas denominadas: estadio de brote, estadio de casquete, estadio de campana y folículo de terminal. La etapa de brote es la más breve, inicia en la 8ª semana y del crecimiento epitelial aparecen 10 brotes en cada maxilar, que son engrosamientos de forma redondeada hablando histológicamente. La estructura del brote es muy simple y en la periferia se encuentran células cilíndricas y en el interior son células de aspecto poligonal con espacios intercelulares muy estrechos. En el estadio de casquete inicia en la 9ª semana y lo que pasa en este estadio es que el brote prolifera de manera desigual porque sus bordes son laterales, se forma una concavidad y tienen forma de casquete. Por este motivo a este estadio se le conoce así, casquete. Esta concavidad se forman y encierra una pequeña porción de la mesenquima que lo rodea. Esta porción es la futura papila dentaria que da origen al complejo y no ocultar histológicamente se distinguen las siguientes estructuras: el epitelio externo, el epitelio interno y retículo estrellado, que juntos van a formar el órgano del esmalte u órgano dental. El epitelio externo del órgano del esmalte está formado por una sola capa de células bajas que están unidas a la lámina dental por una porción de epitelio llamado pedículo epitelial. El epitelio interno se encuentra en la concavidad y está compuesto por un epitelio simple de células más o menos cilíndricas bajas. Estas células del epitelio interno son muy importantes porque van a diferenciar en ameloblastos y, como saben, los ameloblastos son células encargadas de la formación y organización del esmalte. Es por esto que el epitelio interno se denomina ramo plástico. El siguiente es el retículo estrellado y se forma entre ambos epitelios, entre el epitelio interno y el epitelio externo. Se forman porque aumenta el líquido intercelular y está formado por células de aspecto estrellado. Teniendo claro lo de las 3 estructuras del órgano al esmalte, lo siguiente es que el mesenquima, que en el interior de la concavidad, recuerden que todo esta mesenquima
Entonces la mesenquima se condensa por división celular y forman la papila dentaria. Porque recuerden que va a formar el complejo NTT y por lo tal la papila se encuentra separada del epitelio interno del órgano del esmalte por una membrana basal que va a representar la localización de la futura conexión amelodentaria. El tejido se encuentra por fuera del casquete, se va a condensar y va a formar el saco dentario. Por lo tanto, el órgano del esmalte, la papila dentaria y el arco dentario constituyen en conjunto el germen dentario. Al finalizar la etapa de casquete comienzan a formarse en el epitelio interno del órgano del esmalte un acúmulo de células en donde crece una prolongación celular llamada cuerda del esmalte. Cuerda del esmalte, que termina en una muesca en el del epitelio externo conocida como el ombligo del esmalte. Estas estructuras son temporales, pues más tarde sufren una regresión o involución y se les vincula con la formación de la corona. Aquí finaliza la etapa de casquete y en resumen tenemos tres estructuras embrionarias para el desarrollo del diente, que son el órgano del esmalte, que se compone por el epitelio externo, el retículo estrellado y el epitelio interno. Y estas son de origen ectodérmica, la papila dentaria, que es de origen ectomesenquima, y el saco dentinario, que es de origen ectomesenquima. Estas estructuras van a tener cambios y darán origen a los tejidos dentarios. Esta es una imagen de un mini resumen de los estadios de bronce. Y casquete del estadio de la campana se inicia en las 14 a las 18 semanas, cuando el epitelio interno se imagina y adquiere forma de una campana. En este estadio se van a observar modificaciones en el órgano del esmalte, en la papila y el saco dentinario se va a dividir este estadio de campana en una etapa inicial y otra más avanzada. Voy a comenzar por la inicial y vamos a hablar sobre el órgano del esmalte, que va a presentar una nueva capa que es el estrato intermedio y se encuentra entre el retículo estrellado y el epitelio interno. Ahora tenemos que el órgano del esmalte está constituido por 4 estructuras. Voy a explicar cada una porque en esta etapa suceden cambios importantes respecto al epitelio externo. Las células que eran cúbicas se han vuelto aplanadas. Al final de esta etapa, el epitelio externo va a presentar pliegues por brotes vasculares que provienen del saco dentario y específicamente de la capa interna, ya que el saco tiene 2 capas, una interna y otra externa, que todavía no les explico, pero en un momento lo hago retomando el saco dentario en la estructura que nutre el órgano del esmalte, que como todo epitelio es la vascular. Respecto al retículo estrellado, sus cambios son que aumentan en persona, digamos, grosor. Entonces, aumenta el grosor porque aumenta el líquido intercelular, pero conforme se va aumentando, a nivel de las cúspides disminuye. Hablando de molares y bordes incisales, hablando de incisivos, es notable el aumento de dispersor o grosor por el incremento del líquido intercelular, pero al avanzar el desarrollo, su espesor se reduce a nivel de las cúspides o bordes incisales. Estas son las donde comienzan a depositarse las primeras laminillas de dentina. Se corta la nutrición que le da la papila al órgano del esmalte y esto ocurre en el momento en que las células del epitelio interno están por segregar esmalte, por lo que hay una demanda aumentada de nutrientes y para satisfacerla el retículo estrellado se adelgaza para permitir mayor flujo de nutrientes desde los vasos sanguíneos del saco dentario hacia los ameloblastos, que son las células del epitelio dental interno, que va a sintetizar la matriz del esmalte respecto al estrato intermedio, que es la nueva estructura en este estadio. Aparece entre el epitelio interno y el retículo estrellado y aparecen capas de células planas. Como pueden ver en la imagen, en este extracto es más evidente porque hay muchas capas de células, que es el sitio que corresponderá a las futuras costillas de molares o bordes incisales. Como ya se los había mencionado, estas células del estrato intermedio están relacionadas con las células del retículo estrellado y los ameloblastos, que antes era el interno. Están relacionados por medio de 2 o más, y que sucede después con el extracto intermedio es que al finalizar esta etapa de campana, el estrato intermedio
se relaciona con los vasos sanguíneos que provienen del saco dentario, para que los ameloblastos tengan vitalidad y también para controlar el paso del aporte de calcio del medio extracelular al esmalte en formación. Esta es la forma del diente de la etapa de campana inicial. Se observa el primordio del diente permanente, de brote unido a la lámina dentaria que lo conecta con el epitelio bucal. Se observa el epitelio dental externo, el estrato intermedio, el retículo estrellado, el epitelio interno del órgano del esmalte y la papila dentaria. Respecto al interno, debemos saber que las células del epitelio interno se diferencian en ameloblastos jóvenes. También aparece una condensación que recibe el nombre de lámina basal o plástica en este periodo de campana. Se determina la forma de la corona por acción de la papila dental sobre el epitelio interno, y al avanzar en este estadio, los ameloblastos jóvenes ejercen su influencia inductora sobre la papila dentaria. Las células ectomesenquimáticas más superficiales se convierten en un odontoblasto que luego va a sintetizar dentina. Y en este momento los ameloblastos jóvenes están separados de los odontoblastos por la membrana basal, que va a ser la futura conexión amelodentinaria, y a través de esta membrana pasan los nutrientes desde la papila hacia el epitelio interno ameloblástico. Y en la etapa de campana avanzada, y antes de que los odontoblastos empiecen a sintetizar y secretar matriz dentinaria, los ameloblastos jóvenes se han adquirido forma de células cilíndricas, tienen un cambio de polaridad entre organoides. ¿A qué me refiero con esto? A que microscópicamente lo más evidente es la migración del núcleo, que de estar en el centro de la célula se movió a distal de la célula proximal. En el estadio intermedio, los ameloblastos permanecen inactivos hasta que los odontoblastos secretan la primera capa de dentina, que es el primer tejido dentario depositado. De manera que al final del estadio de campana, los ameloblastos jóvenes se han transformado en apósito de diferenciación en ameloblastos maduros. Ahora que ya hay depósito de dentina, la nutrición de los ameloblastos se realiza por el estadio intermedio. Recuerden que antes les había mencionado que se nutrían por la papila. Ahora ya no, ahora se nutren por el estadio intermedio y la unión de los ameloblastos con las células del estadio intermedio. Se realizan mediante desmiosomas. Es necesario recalcar que los ameloblastos sintetizan la matriz de esmalte cuando se han formado las primeras capas de dentina calcificada. Ahora, sobre la papila dentaria, ya les había mencionado que los odontoblastos se forman a partir de las células entomesenquimáticas de la papila. Primero se transforman en odontoblastos, luego en odontoblastos jóvenes y por último en odontoblastos maduros o secretor. Como lo vamos a estar viendo, estos son los odontoblastos y en su extremo proximal libre, que va a ser el polo secretor. Se diferencia una prolongación citoplasmática llamada proceso odontoblástico, prolongación odontoblástica. Esta imagen es para referirnos a la papila. Cuando se forma dentina, la porción central de la papila se transforma en pulpa dentaria y va a presentar fibroblastos jóvenes. Aparecen prolongaciones nerviosas dependientes del trigémino, pero no penetran en la papila hasta que comienzan la formación de la dentina. Con respecto a la irrigación, se ha visto que agrupaciones de vasos sanguíneos penetran en la papila en la etapa de casquete. A medida que avance el desarrollo, los vasos se van ubicando en el lugar donde se formará la raíz o raíces, dependiendo qué diente sea. Ahora vamos a hablar del saco dentario. En la etapa de Campar es cuando más se pone de manifiesto su estructura. Anteriormente les mencioné que está formado por dos capas, una externa o superficial con abundantes fibras colágenas y una interna celulovascular. Las fibras colágenas de la capa externa se disponen o se acomodan en forma circular para envolver al germen dentario en desarrollo, por eso se le llama el saco dentario. Y de la capa de celulovascular se derivan los componentes del período lúcido de inserción, que son el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Otra estructura que aparece en esta etapa son las perlas de Serres.
Son estas que se observan. La lámina dentaria proliferan y se transforma en un extremo libre y forma el brote del diente permanente. La conexión epitelial que había desaparece y los restos de la lámina dentaria quedan como restos epiteliares redondeados, conocidos con el nombre de perlas de Serres. Aquí podemos observar dos cuadros como resumen de los cambios estructurales del estadio de campana inicial y del avanzado. Ya para finalizar, el siguiente es el estadio terminal o folículo dentario. Esta etapa comienza cuando se identifica la presencia de la matriz del esmalte sobre las capas de dentina. En esta imagen se puede observar el orden de las estructuras, la forma de crecimiento del esmalte y la dentina. Es por capas sucesivas de forma de matriz orgánica. Por los gastos para la dentina y de los ameloblastos para el esmalte. Su mecanismo para formar la corona es que primero se depositan unas láminas de dentina y luego se forma una de esmalte, así sucesivamente. Este proceso de secreción se inicia en las cúspides o borde incisal y se extiende hacia cervical. Y entre estos múltiples, la secreción de dentina y esmalte se inicia en cada cúspide de forma independiente y luego se unen todas las cúspides entre sí y da como resultado la formación de surcos en la superficie oclusal de los molares y premolares. Una vez formado el patrón coronario, la formación de dentina y esmalte, comienza el desarrollo del patrón radicular.